voy a hacer una pequeña introducción de nuestro primer conferenciante, Félix Goñi, y lo voy a hacer con una pequeña nota personal. En el año 68 yo llegué con 12 años a Irún, al Colegio de San Marcial, y yo venía de Venezuela, porque yo realmente nací en Venezuela, y era mi primera experiencia de venir pues, al País Vasco. Y ya con 12 años ya se hablaba en el colegio de un tal Félix Goñi, que era un personaje especial, y ya se sabía y se rumoreaba que sabía de fuegos artificiales, que se dedicaba a los fuegos artificiales, que era un alumno brillante, y estaba ya terminando, ¿no? Pero para los que éramos más pequeños, pues era un personaje como con el que no teníamos trato, pero que pensábamos que era pues alguien extraordinario, ¿no? Bueno, pues esa sensación se cumplió y es verdad hoy, como lo era antes, por supuesto, porque él ha cambiado poco, yo creo, sabe bastante más, pero ha cambiado, es el mismo, ¿no? Y Félix hizo sus estudios en la Universidad de Navarra, es médico, pero su pasión por la ciencia le llevó a dedicarse plenamente a la investigación. Y un tema muy importante, una parte importante de su carrera fue el postdoc que hizo en el Royal Free Hospital con Dennis Chapman. Bueno, quizás yo no tenga mucha autoridad para decirlo, pero Dennis Chapman es seguramente uno de los biofísicos más importantes del siglo XX y es posible que no haya conseguido el premio Nobel por esas injusticias que se suelen dar en la vida, pero desde luego que con la poca autoridad que yo tengo creo que podría haberlo merecido perfectamente, porque su contribución a la aplicación de técnicas físicas al estudio de los sistemas biológicos pues realmente es un hito en la biofísica de hoy, ¿no? Después Félix volvió a la Universidad del País Vasco, al Departamento de Bioquímica, y allí ha llevado una labor muy importante, junto con otros, por supuesto. En aquellos tiempos el departamento lo lideraba el profesor Macarulla, que hizo una gran labor ahí, pero Félix la ha continuado, y la verdad es que el Departamento de Bioquímica de la Universidad del País Vasco y yo no soy miembro de ese departamento, puedo decir que es objetivamente uno de los más sobresalientes que tiene la Universidad del País Vasco, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista investigador. Ha sido director de ese departamento, por supuesto, y desde el año 2001, que se inauguró, es director de la unidad, que es un centro mixto entre la UPV y el CSIC, de la unidad de biofísica, que ya se manifiesta como uno de los centros punteros de investigación en la UPV y en el País Vasco también. Entre el 95 y el 99 fue director de política científica, tuvo un impacto importante con iniciativas novedosas en el campo de la investigación y, por lo tanto, pues hizo su contribución al país. Y al margen de eso, de todas estas contribuciones, ya verán pues la calidad de su ponencia, pues tiene otras aficiones que le revelan como un hombre del Renacimiento. Joan Guinovar, que es el presidente de la Sociedad Española de Bioquímica, a mí una vez me dijo, es que es un hombre del Renacimiento, y hasta cierto punto lo es. Es un excelente barítono que ya hace representaciones, o sea que canta con mucha calidad. Es un gran melómano, por supuesto, muy aficionado a la gastronomía, pero desde el punto de vista científico también, incluso asesorando a personas que se dedican profesionalmente con mucho prestigio a la gastronomía, cosa que a mí me agrada porque lo comparto, esa pequeña pasión también la comparto. Por lo tanto, tenemos a un hombre complejo y, como he dicho desde el principio, brillante. Es un placer presentarles al profesor Félix Goñi.
Muchas gracias, Unai, por estas palabras que ustedes se dan cuenta que vienen dictadas más por la amistad que por la objetividad. Bueno, pues hoy les voy a hablar básicamente de temas con muy mala prensa, Todos los bioquímicos y biofísicos y biólogos moleculares serios que yo conozco pues se dedican a estudiar moléculas maravillosas como las proteínas, como los ácidos nucleicos, en fin, todo el mundo sabe, pues el DNA, todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Luego ya están otras como los azúcares, que es un sí, es no es. Y luego finalmente hay unas espantosas que son las grasas. Las grasas es que son impresentables. Y yo debo quizá compartir esa impresentabilidad con las grasas porque vengo a hablarles de grasas y además vengo a convencerles de que la grasa es bella. Las grasas, les puedo asegurar, son las cenicientas de la biología. No hay unas moléculas más injustamente difamadas que las grasas. Claro, sobre todo porque cuando hablamos de las grasas, pues pensamos pues, en héroes como este caballero de aquí, ¿no? O sin llegar a esos casos extremos, pues tenemos aquí la opinión de Rubens de la belleza femenina, que corresponde pues ciertamente a un canon muy distinto del actual. Fíjense, por cierto, que no solo están rollizas, sino que están muy blancuzcas, porque sobre esto volveremos pronto. Otros tiempos, otras modas. Ahora, claro, lo que hay que hacer es estar delgadito, pero siempre queda la grasa. Dense cuenta de todas formas, sobre todo por parte de él, el bronceado, que no tiene nada que ver con el de las tres señoras que veíamos anteriormente. Y es que la moda ha cambiado en paralelo. Menos grasa y más color. El recordado José María Busca y Susi, bueno, recordado por los que le recuerden, porque claro, ahora veo que por la edad muchas personas no le pueden recordar, pero el recordado José María Busca y Susi, en tiempos en los que la corrección política aún no se había inventado, escribió un artículo de periódico muy bonito indicando cómo había cambiado en paralelo el gusto por las señoras y por las angulas. En tiempo de mis padres, las angulas se preferían blancas y gruesas, y cuando yo era niño, pues ya negras y delgadas. Pero ahora me doy cuenta que también habrá muchos en la sala que no recuerden cómo eran las angulas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo que hemos visto hasta ahora, las grasas están muy mal vistas por los que dirigen estas cosas de la moda y de la estética. No digamos nada por los de la dietética, les ponen una fabada de estas y se desmayan ahí en cadena. Claro, hay platos con muy poca grasa, con pocas calorías, pero las pocas calorías tienen tendencia a ser un poco aburridas, salvo que, claro, este sea el primer plato y luego venga otro más, pero bueno. En todo caso, esto de las grasas, ¿qué quieren que les diga? Es impresentable. Y sin embargo, yo les digo, hay grasas y grasas. Les voy a dar una clasificación casera de las grasas o lípidos. Los bioquímicos les llamamos, bueno, cuando queremos hablar latín les llamamos grasas y cuando queremos hablar griego les llamamos lípidos. ¿Vale? Pero es lo mismo, grasas o lípidos. Pues aquí tenemos esta clasificación totalmente casera. No sé si funciona esto. Ah, sí, estupendo. Tenemos por una parte grasas de depósito, que son pues las que se depositan, como su propio nombre indica, y luego me importa señalar otro tipo igualmente importante de grasas,
que son los lípidos de las membranas y entre ellos los fosfolípidos y el colesterol. Tengo que decir alguna palabra rara de vez en cuando, me van a perdonar ustedes, pero tengo que decir fosfolípido, porque si no yo es que no sé hablar. Si no me dejan decir fosfolípido, no puedo hablar. Bueno, aquí tenemos ejemplos de estos tres tipos de grasas. Las grasas de depósito, los fosfolípidos y el colesterol. No necesito para nada que entrar en detalles químicos, me basta con que distingan ustedes los colores, porque ahí en la diapositiva anterior y también en la siguiente van a ver unas cosas verdes que son carbono, otras blanco que son hidrógeno. Bueno, a esos no les gusta el agua. Y otras cosas tipo rojo o fucsia o tal, que resulta que sí les gusta el agua. Vamos a ver otra vez esas moléculas. Entonces, ¿qué ven? Pues que casi todos los átomos de las grasas son verdes o blancos, es decir, que no les gusta el agua. A las grasas no les gusta el agua. Vaya descubrimiento, ya sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Pero hay algo más en lo que a lo mejor ustedes no se habían fijado, que todos los átomos de colorines de estos rojos, fucsia, no sé qué, están en un extremo de la molécula. O sea que la molécula tiene, como si dijéramos, dos partes. Una parte que no le gusta nada el agua y otra parte que sí le gusta el agua, y esto está en la base de las principales propiedades de las grasas que les comentaré a continuación, y desde luego está en la base de que las grasas sean moléculas tan maravillosas como son. Las grasas son de un tamaño modesto. Otra vez, no se pueden comparar con las proteínas, con los ácidos nucleicos. Ya ven esta birria de molécula de grasa, ¿verdad? Comparado con esta proteína, que es una proteína pequeña, por cierto. Las grasas son moléculas pequeñas. Pero las grasas tienen una propiedad extraordinaria, que es que se pueden autoasociar. Y es lo que vemos aquí. Aquí hay una molécula de grasa muy pequeñita, pero espontáneamente cuando ponemos estas moléculas de grasa, concretamente de fosfolípido, cuando ponemos moléculas de fosfolípido en agua, espontáneamente se autoasocian y dan origen a estas estructuras tan bonitas que llamamos a veces, con frecuencia, liposomas. Para hacernos una idea del tamaño, esto viene a tener aproximadamente 2,5 nanómetros de longitud, por lo tanto esto puede tener unos 30 nanómetros de 25, 30 nanómetros de diámetro. Y esta propiedad de la autoasociación se debe a esa doble propiedad de las grasas, de que tienen una parte que no le gusta el agua y otra parte que sí le gusta el agua. La parte que sí le gusta el agua, que aquí está en esta cabeza de color rosa, se orienta al exterior, vaya por Dios, en contacto con el agua, y en cambio la parte azul de las cadenas a las que no les gusta el agua queda orientada en el interior. Esta autoasociación tiene una enorme importancia biológica porque básicamente es la misma asociación de las grasas en las membranas celulares. La célula no solo, bueno, esto es una célula, es una microfotografía electrónica de una célula, no solo está rodeada de una membrana, como ven por aquí, una membrana que rodea toda la célula, sino que además está absolutamente rellena de membranas, bien sean del retículo endoplásmico, como estas de aquí, mitocondrias, como estas de aquí, la doble membrana nuclear, en fin, quitando el núcleo, toda la célula está absolutamente llena de membranas, y todas esas membranas tienen la misma estructura. Incluso algunos orgánulos, ¿y por qué sale esto aquí? No lo sé. Algunos orgánulos como la mitocondria están llenos en su interior, llenos de
membranas. Todas estas membranas tienen la misma estructura, básicamente formada por grasas autoasociadas, como les indicaba antes. Este es un esquema de la estructura de las membranas celulares. Esta especie de peras o manzanas que hay por ahí son proteínas, pero ya ven que la matriz básica de la membrana son estos fosfolípidos. Otra vez tenemos aquí las cabezas polares, las cabezas a las que les gusta el agua en el exterior, claro, en contacto con el medio acuoso, y el interior son esas cadenas hidrofóbicas a las que no les gusta el agua. Esa doble capa de fosfolípidos que se organiza, insisto, espontáneamente al poner fosfolípidos en contacto con el agua, es la estructura de las membranas celulares y las membranas celulares, no olvidemos, son lo que hacen de la célula una célula, y probablemente la primera célula que existió fue una célula porque tenía una membrana que la rodeaba. Y posiblemente una membrana no tan distinta de la que les estoy enseñando ahora. Las membranas celulares las podemos imitar en el laboratorio con gran facilidad. ¿Por qué? Por la famosa propiedad de autoasociación de las grasas. Aquí tienen otro modelo de membrana, pero con más detalle. Aquí están las cadenas hidrofóbicas. En rojo tenemos moleculitas de agua. Es muy importante que observen que en el interior de la membrana no hay agua. El interior de la membrana se parece al aceite, más que a ninguna otra cosa de experiencia común. Y en azul oscuro tenemos aquí las cabezas polares de estos fosfolípidos que forman esta membrana. Pues bien, debido a esa propiedad de la autoasociación, podemos preparar en el laboratorio con la mayor facilidad nanopartículas lipídicas, que muchas veces se llaman liposomas, o que, por decirlo con más sinceridad, siempre hemos llamado liposomas hasta que los nanos se puso de moda, y ahora pues resulta que los liposomas se han convertido en lipidic nanoparticles o nanopartículas lipídicas. Estos liposomas, que se preparan, insisto, con gran facilidad en el laboratorio, tienen infinitud de aplicaciones prácticas, de las cuales solo mencionaré unas pocas. Bueno, pero esto les quiero enseñar, esto claro, es un dibujo, pero esto es una micrografía electrónica de criotransmisión de liposomas. Ven que el tamaño de estos liposomas es de entre 100 y 200 nanómetros, y aquí no lo podemos ver porque nos falta resolución, pero estas membranas, todas estas membranas, todas ellas están formadas por esa doble capa de fosfolípidos que les indicaba anteriormente. Algunos pocos ejemplos de aplicaciones de las nanopartículas lipídicas. Pues les voy a hablar de una muy importante, la direccionalización de medicamentos. Un problema general de los medicamentos es que tomamos medicamentos por la boca o nos los meten en la circulación sanguínea, pero los medicamentos van teóricamente a un órgano concreto o a un tipo de células concreto. Lo que pasa es que esa direccionalización normalmente no la podemos conseguir y tenemos que suministrar dosis enormes de medicamentos para que solo una pequeña parte vaya a la diana terapéutica. Los liposomas nos ayudan a conseguir llegar a la diana con más facilidad. Por ejemplo, en muchas enfermedades de la piel, la aplicación de medicamentos tiene el problema de que existe lo que se llama el estrato córneo, esta parte externa de la piel, y que es de naturaleza grasa, básicamente grasa. Tiene una importancia extraordinaria, porque si no perderíamos agua y seríamos como una medusa, que no la podemos dejar fuera del agua porque se seca enseguida. Nosotros nos distinguimos de las medusas fundamentalmente, aparte de algún otro pequeño detalle, en tener este estrato córneo, esta capa de grasa en el exterior. Pues bien, esto es un problema a la hora de la aplicación tópica de medicamentos para la piel, pero podemos introducir
medicamentos en el interior de los liposomas o a veces podemos ponerlo en la propia membrana de los liposomas. Y nos encontramos con una situación como la que ven a la derecha. Esto es una población de nanopartículas lipídicas sobre la piel y, como son pues, de naturaleza esencialmente lipídica, atraviesan el estrato córneo con gran facilidad y llegan pues, al estrato espinoso, al estrato basal, donde normalmente ejercen su efecto terapéutico. Hay otros casos muy, muy bonitos. El caso de la leishmaniasis, que es una enfermedad poco común aquí, cada vez más común, es muy interesante. Leishmaniasis pues, se llama así porque está producida por un protozoo, Leishmania, y el problema de las enfermedades producidas por los protozoos es que las células de los protozoos se parecen mucho a nuestras células, con lo cual podemos destruir las células de los protozoos, pero de paso destruimos al enfermo, que es una cosa que normalmente no deseamos hacer. Entonces, Leishmania, el parásito, el protozoo, es muy sensible al antimonio, pero es que el antimonio es muy tóxico para el ser humano. Bueno, pues da la casualidad de que el parásito tiene la buena costumbre de concentrarse en unas células humanas llamadas macrófagos. Y esos macrófagos tienen a su vez la excelente costumbre de limpiar, barrer todas las porquerías que se encuentran en la circulación. Entonces nosotros suministramos al paciente una pequeñísima cantidad de antimonio dentro de liposomas. Los macrófagos ven los liposomas, inmediatamente los retiran de la circulación y conseguimos una alta concentración de antimonio precisamente allá donde está el parásito. De manera que prácticamente sin efectos secundarios conseguimos el tratamiento. Esto ahora es la leishmania en humanos, aquí no es muy frecuente, pero sí en perros y en ovejas, y este es un tratamiento que se hace con éxito. Hay otras aplicaciones. Por ejemplo, el sueño de la quimioterapia antitumoral sin efectos secundarios. Todos conocemos los terribles efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque el medicamento va de manera indiscriminada a todas las células y no solo a las células tumorales. Si pudiéramos dirigir el medicamento solo a las células tumorales, bueno, los liposomas nos ayudan a esto. Por ejemplo, hay algunas nanopartículas lipídicas sensibles al calor. Entonces, lo que se hace es, por distintos métodos, por ejemplo con una manta eléctrica, aumentar la temperatura del tumor y inyectar unos liposomas que solo se rompen por encima de una determinada temperatura. Los liposomas contienen el medicamento, los liposomas se rompen solo a temperatura alta, es decir, solo en el tumor. Hay otros procedimientos más sofisticados como el unir a los liposomas anticuerpos antígenos tumorales, de manera que el liposoma va a ir y se va a unir específicamente a las células tumorales. Hay muchos ensayos en marcha basados en este tipo de nanopartículas. Otro tipo distinto de nanopartículas son los nanotubos lipídicos. Ya ven ustedes aquí los lípidos que forman pues un tubo. Experimentalmente, bueno, los nanotubos están mucho menos estudiados que los liposomas y hay intentos de utilizarlos, por ejemplo, para transferir DNA de una célula a otra, pero hasta el momento esto está en una fase bastante preliminar de la investigación, pero hay mucha gente, entre ellos nosotros, que estamos interesados en estudiar estas estructuras. Otro tipo de nanopartículas conocidas desde hace mucho tiempo son las micelas. Son esféricas como los liposomas, pero observen la diferencia, que las micelas no tienen hueco dentro, es decir, no podemos meter contenido acuoso en el interior de las micelas. Las micelas, si de vez en cuando se fuera algún letrerito, bien, las micelas están formadas por moléculas muy relacionadas con las grasas, que son los detergentes. Tienen, como muchas grasas, una parte aquí a la que le gusta el agua, soluble en agua, y luego una cola hidrofóbica, una cola a la que no le gusta el agua. Y se organizan
formando estas esferas, de manera que la parte a la que le gusta el agua, la parte hidrofílica, está en el exterior y la parte hidrofóbica está en el interior. Hay aplicaciones importantes de estas micelas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo más realista de una micela de SDS o dodecilsulfato sódico. El dodecilsulfato sódico es un detergente, una molécula muy relacionada con las grasas, con la cual pues espero que hayamos tenido todos contacto hoy mismo, porque el SDS es la base de todos los dentífricos, de manera que sea cual sea la marca de dentífrico tiene SDS, sea cual sea la marca de detergente de la lavadora tiene SDS. El SDS es el consumo del SDS es el gran marcador de la civilización, lo demás son tonterías. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el SDS? Aquí podemos ver que hay, bueno, aparte de las moleculitas azules que aquí representan el agua, están estas rojas y amarillas del grupo sulfato y luego las cadenas verdes de hidrofóbicas. Pero en el interior hay cosas negras y estas cosas negras del interior son grasas que han sido atrapadas en el interior de la micela. Porque lo que hace el detergente para limpiar es atrapar las grasas y meterlas en el interior de la micela. La micela es soluble en agua, puesto que el exterior, ya ven ustedes, que es muy amiguito de estas moléculas de agua, y entonces las moléculas de grasa van atrapadas dentro de la micela y así el detergente nos lava los dientes, la ropa o lo que pille por ahí. La verdad es que yo creo que no hemos inventado nada que la naturaleza no haya inventado antes. Todo esto de convertir las grasas en micelas y así hacerlas solubles en agua, lo inventó la naturaleza hace mucho tiempo con las sales biliares. Las sales biliares, derivados de una grasa también de muy mala prensa, el colesterol, de la que hablaré enseguida, pero en fin, las sales biliares derivadas del colesterol son detergentes, son auténticos detergentes biológicos, que en el intestino delgado solubilizan las grasas de la digestión y las convierten en micelas. Lo mismo que el SDS forma micelas esféricas, las sales biliares forman micelas más bien cilíndricas y el fundamento físico-químico es el mismo. Dense cuenta que aquí hay átomos rojos que hemos dicho que son los que les gusta el agua, son oxígenos, OHs de hecho, son los que les gusta el agua y la diferencia entre el SDS y la mayoría de los detergentes y las sales biliares es que aquí no tenemos una molécula alargada que en un lado es hidrofílica y al otro lado es hidrofóbica. Aquí tenemos una molécula que en la figura no la pueden ver muy bien, pero es básicamente una molécula plana, más bien plana, que en la parte cóncava tiene grupos que les gusta el agua y en la superficie convexa no. Es esta superficie convexa, claro está, la que se une a las grasas y la parte cóncava queda en el exterior en contacto con el agua. De esa manera las grasas de la digestión se solubilizan y pueden ser absorbidas, metabolizadas, etcétera, detergentes. Vuelvo a la clasificación casera porque hemos hablado un poco de pasada de las grasas de depósito que tienen poco interés desde el punto de vista nano, para nuestra desgracia son macro y muy macro el tipo de agregados que forman. Hemos hablado de los agregados de fosfolípidos y tengo que hablar ahora del colesterol. Del colesterol que aquí ven solo tiene un oxígeno y el resto son carbonos e hidrógenos. Es decir, es una molécula muy apolar salvo este pequeño grupo OH aquí. Y ahora toca hacer el elogio del colesterol. Las grasas tendrán mala prensa, pero hay una particularmente maltratada, que es el colesterol. ¿El colesterol es malo por definición? Pues no. Si no fuera por el colesterol, ustedes y yo seríamos unas bacterias. El colesterol
es un privilegio de los eucariotas. Los eucariotas son las células que tienen núcleo, orgánulos subcelulares, etcétera, etcétera. Las bacterias no tienen colesterol. Y, de hecho, uno de los grandes avances de la evolución fue la introducción del colesterol. Podría detenerme en esto, pero no tengo tiempo. El colesterol es un gran privilegio. Todos los eucariotas sintetizan colesterol. Mucha gente piensa que el colesterol es un veneno. Es una molécula esencial, y es una molécula tan esencial que todos los eucariotas sintetizan colesterol. Si yo consiguiera reducir a cero el colesterol en mi dieta, y no está en mis planes, si yo consiguiera reducir a cero el colesterol en mi dieta, lo que haría sería aumentar mi síntesis del colesterol. Mire, si hay un órgano sibarita en el cuerpo humano, es el cerebro. El cerebro solo quema glucosa, que es el combustible más caro de todos los que tenemos. Por más que todo el resto, en un caso de hambre prolongado, por más que todo el resto del organismo esté quemando grasas, esté quemando aminoácidos, esté quemando lo que pille, el cerebro solo glucosa, solo glucosa, solo glucosa. Pues ese órgano tan sibarita se fabrica su propio colesterol y solo utiliza su propio colesterol. O sea que tan venenoso no es. Bien. Volvamos al tema de las nanoestructuras y qué tiene que ver el colesterol en esto. Pues el colesterol tiene que ver, por ejemplo, en que es un componente esencial de lo que se llaman balsas lipídicas o rafts en inglés, que son componentes de las membranas celulares. Aquí tienen en este trocito, una de estas balsas lipídicas, lo que está en amarillo es el colesterol. Y ven que esta parte de la membrana contiene gran cantidad de colesterol comparado con estas otras partes de los extremos. Y ven también que esta membrana es un poco más ancha que el resto de la membrana. De momento dejo aquí esta observación, no tengo tiempo para entrar en más. Y el diámetro de estas balsas pues oscila entre 20 y 200 nanómetros, de manera que están en la escala nano, y también les puedo decir, sin entrar en detalles desgraciadamente, que muchas actividades fisiológicas y patológicas de las membranas están mediadas por estas balsas o rafts. Son, por lo tanto, nanodominios ricos en colesterol. Las membranas celulares sabemos ahora que no son, como pensábamos hasta hace poco, que eran homogéneas. Si estudiamos una membrana con la técnica que se llama microscopía de fuerza atómica, nos encontramos con estas balsas flotando en el mar de los lípidos, vamos a decir, de la parte, vamos a decir, normal de la membrana. Pues hay estas islas que ya ven que sobresalen. Estas islas sobresalen porque ya he dicho que estas balsas lipídicas son más gruesas que la membrana, que el resto de la membrana. Pero si seguimos en el análisis de estas balsas, resulta que las propias balsas son heterogéneas. Y aquí no sé si podrán ver que en esto que es una balsa, esto también es fuerza atómica, una imagen de microscopía de fuerza atómica, en esto que es una balsa, yo no sé si pueden ver ahí que la superficie no es homogénea, sino que existen pues una serie de áreas que sabemos que son particularmente ricas en colesterol. Podemos medir el espesor de estas áreas comparado con el espesor del resto de la balsa. Esta es otra técnica de fuerza atómica. Aquí ven ustedes este subdominio. Hemos medido, hemos medido la altura de este dominio y, como ven ustedes, el dominio pobre en colesterol es unos 300 picómetros más bajo
que la balsa. Dense cuenta que ahora estamos aquí en la escala de picometros, es decir, 300 picómetros son 0,3 nanómetros, pero la resolución vertical de la microscopía de fuerza atómica es maravillosa. Entonces el colesterol está formando estos nanodominios con diferencias muy pequeñas de altura, pero que podemos observar. Estos son datos recientes del laboratorio, no se lo digan a nadie porque está sin publicar. Bueno, voy a terminar en los últimos 5 minutos hablando de una serie de grasas minoritarias. La naturaleza no cree en eso de caballo grande ande o no ande. En la naturaleza son tan importantes moléculas de las cuales hay gramos o kilogramos en el organismo como otras de las cuales hay microgramos. Todas las moléculas son esenciales y todas están en la cantidad necesaria. Entonces, de las muchas grasas minoritarias, y digo minoritarias, grasas en las que en una membrana no encontramos ni quizá el 0,1% en peso, ese tipo de concentraciones, voy a hablar de dos: el diacilglicerol y la ceramida. Vean que el diacilglicerol, fíjense, sin entrar en grandes detalles fisicoquímicos, vean que estas cadenas son tortuosas, están desordenadas, y en cambio las de la ceramida están rectas, están estiradas. Y es que efectivamente la ceramida es una molécula estirada. Es tan estirada que no se mezcla con los otros lípidos. La ceramida es una molécula pues insociable. Fíjense qué insociable es, que si partimos de una vesícula formada por un fosfolípido, esfingomielina, me da igual. Esto es microscopía de fluorescencia, y lo que vemos aquí no es propiamente el lípido, sino una molécula fluorescente que añadimos para que la vesícula sea visible. Bueno, si añadimos solo un 5% de ceramida, y la verdad es que con un 2% ya es visible, ya tenemos aquí una serie de dominios negros, dominios que están formados solo por ceramida. La ceramida no se mezcla con la esfingomielina. La ceramida solo va con sus hermanitas allí y se quedan apartadas del mundanal ruido. Y, por cierto, forman auténticas piedras dentro de la membrana, como se puede ver también por fuerza atómica o por otras. Se forman unas estructuras tan cohesivas que la sonda fluorescente no puede entrar, y por eso aparecen ahí de color negro. Y claro, cuanto más ceramida añadimos, la proporción de negro aumenta, y ya llega un momento en el 30% que en vez de tener islas negras en un mar amarillo, tenemos islas amarillas en un mar negro. La ceramida da origen a estos dominios, nano, microdominios, según la concentración. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos unas vesículas que a lo mejor incluso ustedes las ven. Aquí hay una parte brillante y una parte oscura. La parte brillante es porque hemos utilizado una sonda que va donde no hay colesterol y no puede entrar donde sí hay colesterol. Muy bien, pero además en esta vesícula hay una pequeña proporción de ceramida, y con esta otra sonda que vemos aquí en color verde, que entra por igual donde hay colesterol y donde no hay colesterol, hay una zona en la que no puede entrar, y ese es un dominio rico en ceramida. La ceramida forma dominios en fase gel, llamamos, donde realmente no puede entrar nada más, y esos dominios son distintos de aquellos que forma el colesterol, en los cuales no puede entrar alguna sonda, pero en cambio otras sí. Esta imagen, que es también bonita estéticamente, yo creo, corresponde a dominios de estos formados por ceramida. Esta es una figura obtenida por microscopía de fluorescencia. La sonda fluorescente no puede entrar en este dominio en forma de flor, y esta es de fuerza iónica, de fuerza atómica, y vemos un dominio que es
más alto que el resto, que también tiene esta forma de flor. La forma de flor es una especie de compromiso, porque la ceramida tiene una cierta tendencia, a pesar de todo, a mezclarse con los otros lípidos, pero por otra parte está la tensión de línea que le da la autocohesión. Entonces el equilibrio entre la tendencia a dispersarse y la tendencia a cohesionarse da estas figuras en forma de flor, características de dominios ricos en ceramida. La segunda y última grasa que está presente solo en cantidades muy pequeñas, pero que tiene efectos muy grandes, son los diacilgliceroles. Yo les llamo los lípidos contorsionistas. Son lo contrario de la ceramida. Las cadenas de los diacilgliceroles están siempre girando, siempre flexionándose, y una pequeña cantidad de diacilglicerol le da a la membrana celular propiedades físicas especiales, como veremos enseguida. Fundamentalmente, el diacilglicerol es el lípido, es la grasa que permite la fusión de membranas. La fusión de membranas, como ven aquí, consiste simplemente en que dos vesículas se juntan y se abre un canal entre ellas y finalmente se convierten en una sola vesícula. Y para eso, claro, se requiere que las dos membranas se conviertan en una membrana única. Y para eso hace falta que en algún momento estas dos bicapas pierdan transitoriamente la estructura de bicapa en un intermediario que se suele llamar stock, tallo, para que luego se forme el poro de fusión. Pues bien, para la formación de esta estructura, que no es una bicapa, es esencial la presencia de diacilgliceroles. La fusión de membranas es un fenómeno fisiológico importantísimo. Por ejemplo, en la exocitosis. ¿Qué es eso de la exocitosis? Cada vez que hay una sinapsis, cada vez que hay un impulso nervioso, se transmite de una neurona a otra o de una neurona a una célula muscular. Esto se debe a que hay un montón de fenómenos de exocitosis, de liberación de neurotransmisores de una neurona a la siguiente. Muchos virus rodeados por una membrana, como el virus de la gripe o el virus del SIDA, tienen que fusionarse con la célula objetivo, con la célula diana, para entrar en ella. Y luego, pues, ese fenómeno de fusión tan, enternecedor, que es la fertilización del óvulo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo muy importante de fusión de células, cuando el espermatozoide de papá se encontró con el óvulo de mamá. Fíjense ahí que están a punto de encontrarse, y aquí ya se han encontrado, están los dos pronúcleos, o sea que esto ya es un cigoto, o sea que es alguien muy pequeñito. ¿Quién es ese alguien? Pues no sé, yo he puesto Schubert porque me gusta Schubert, pero ustedes pueden poner, lo que sé, Zapatero o no sé, lo que quieran. Bueno. Entonces, la fusión de células es muy importante, pero hay un problema. La fusión requiere un intermediario tridimensional. Este famoso tallo es una estructura tridimensional y las membranas son estructuras básicamente planas, básicamente bidimensionales. Entonces, la fusión requiere un intermediario tridimensional. Las membranas son bidimensionales. ¿Qué pasa? Pues pasa que en realidad yo hasta ahora no les había dicho que los lípidos se pueden organizar también en forma tridimensional en lo que se llaman las fases cúbicas, que hay varias fases cúbicas y esta es simplemente una. Siempre ven que tenemos las partes polares de los lípidos en contacto con el agua y las partes apolares, aquí en gris, en contacto unas con otras. Pues bien, un poquito de diacilglicerol permite la formación de fase cúbica y la fusión de membranas. Maitane Ibarguren, que es doctora desde hace 5 días, y Azcoitiarra, pues ha hecho un experimento minimalista de fusión en el cual solo hay vesículas de lípidos y agua, no hay proteínas. La fusión se consigue solo por fluctuación calentando.
el sistema. Pues bueno, por lo que ven, en ausencia de diacilglicerol tenemos todos los lípidos, tenemos todas las vesículas, tal. En ausencia de diacilglicerol no hay nada de fusión. Ponemos un 3%, incluso un 1,5% de diacilglicerol, tenemos clarísima la fusión. Y la fusión, cuando digo tenemos fusión, es porque también tenemos fases cúbicas. Aquí hay una IM3M muy bonita. Esto es un estudio de difracción de rayos X. En cuanto tenemos diacilglicerol, tenemos fase cúbica. Si no tenemos diacilglicerol, tenemos fase lamelar y nada más que la bicapa. Bien, pues aunque aún tengo un pequeño vídeo para terminar, les quiero, en realidad porque no estoy seguro de que el vídeo vaya a funcionar, pues voy a simular terminar ahora y luego si funciona el vídeo, pues mucho mejor. Hasta aquí lo que les quería decir. Espero haberles convencido de que las grasas no son tan feas como parece, que pueden dar origen a estructuras y a imágenes incluso bonitas. La más bonita de todas, si funciona, la verán ahora en el vídeo. Y les agradezco naturalmente su atención y agradezco muy particularmente a los profesores Echenique y Pitarque que me han dado la oportunidad de venir aquí a charlar con ustedes esta tarde. Este trabajo se ha hecho en la Unidad de Biofísica, Centro Mixto, CSIC-UPV y distinguido por el Gobierno vasco como Centro Vasco de Investigación de Excelencia. El trabajo de Leioa se hizo con Alicia Alonso, mi colaboradora íntima de hace muchos años, Jesús Sot, nuestro técnico, Maitane Ibarguren, la Escoitiarra, doctora desde hace 5 días, Jon Busto, Hondarribitarra, que de momento no es doctor, pero es docto, porque va a ser doctor dentro de un mes o algo así. Yo no es que los seleccione guipuzcoanos, o sea, es que ellos se autoseleccionan, yo no sé cómo explicárselo. Y bueno, la microscopía electrónica se hizo con Peter Frederick en Maastricht y los rayos X con Boris Stenhoff en Northwestern. Y ahora les voy a enseñar, espero, una fase cúbica. Parece que sí, esto tiene buen aspecto. A ver, sí. Muy bien. A ver, había que dar algo más aquí, ¿no? Como esto. Pantalla completa. No, digo, aquí hay, ¿no? Sí. Bueno, esto es una fase cúbica, por lo tanto, lípidos con diacilglicerol. Y estos son imágenes obtenidas por criotomografía. Creemos que son las primeras imágenes de criotomografía de una fase cúbica. Era una pieza de aproximadamente 50 por 50 por, no, perdón, 100 por 100 por 400 nanómetros. Son resultados preliminares de Maitane, pero me ha apetecido traérsela porque realmente estéticamente está muy bien y bueno, hay muy pocas ocasiones en las que se pueda ver una fase cúbica tan limpia y tan bonita y además, bueno, una fase cúbica formada por moléculas biológicas, por lípidos extraídos de membranas. Bueno, pues con esto me felicito porque por una vez ha funcionado el vídeo y les agradezco a todos ustedes su atención. Muchísimas gracias. La pregunta o el comentario es que para la utilización, la direccionalización de medicamentos, ahora se están utilizando nanopartículas de oro y otras de óxido de titanio a las cuales se unen los medicamentos y tal. Efectivamente, es uno de los muchos procedimientos en marcha. Tiene bastante en común con los liposomas en cuanto a que las técnicas para llegar al órgano diana son muchas veces parecidas y
Yo diría, bueno, desgraciadamente no tenemos el procedimiento ideal. Para algunas cosas funcionan mejor los liposomas, para otras las nanopartículas de oro, y todavía hay otros procedimientos. Lo más probable es que cuando estas cosas se sedimenten un poco, encuentren cada una su tipo de aplicación, porque a veces parece que un descubrimiento tiene que servir para curar todo o para resolver todos los problemas, ¿no? Y naturalmente el cáncer no es uno, ni el tratamiento del cáncer es único, ni solo hay que curar el cáncer, hay que curar otras enfermedades. Entonces hay todo un campo que es más reciente, es más moderno que el de las nanopartículas lipídicas, el de las nanopartículas de oro, que es extremadamente interesante. Además tenemos aquí cerca en San Sebastián un laboratorio donde están trabajando con estas cosas, ¿verdad? But the problem is you have to get rid of them. We don't know yet whether we have to get rid of the gold particles and how to get rid of them. I mean, that's... I was just too cautious. Que el problema es que hay que eliminar luego el oro. Bueno, yo estaba pensando todo el rato, pero la ventaja de los liposomas es que los lípidos son moléculas biológicas y no hay ningún problema en eliminarlos. Pero, en fin, me parecía un poco feo decirlo. Pues bien, ya lo he dicho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, yo amplifico y luego o no sé cómo es esto, pero ya estoy perdido. Que sobre lo que ha dicho él, sobre eliminar las nanopartículas y tal, según lo que yo sé, hace poco se ha demostrado que se eliminan sin ningún problema, mayormente por heces. Eso es todo, las de oro. Bueno, todo esto de la eliminación, no vamos a entrar en estas cosas, pero claro, la respuesta no es cualitativa, es cuantitativa, porque se puede eliminar el 99,5% de una cosa. El ejemplo del aceite de colza fue trágico. Se puede eliminar el 99,5% de una cosa, pero el 0,5% restante puede ser suficientemente malo. Y eso se aplica a las nanopartículas de oro y a los liposomas, que pueden tener cosas que no son tan inocuas. Are there ways to make the cell molds impenetrable for viruses? One imagines that one can do something about that. La pregunta es si hay alguna manera de hacer que las membranas celulares sean impermeables a los virus. Sí, y aquí, bueno, en la pregunta anterior el profesor Rohrer hizo que me creciera, pero aquí tengo que arrugarme un poco, porque aquí tengo que recurrir a las proteínas. O sea, en realidad los lípidos son muy importantes, pero no son todo. Es decir, además es una de las cosas que se están haciendo en la unidad de biofísica. Hay toda una serie de trabajos para desarrollar nuevos medicamentos contra el SIDA o contra la gripe, que lo que hacen es impedir la fusión de la membrana del virus con la membrana celular. Y es que aunque la fusión de membranas es una cosa de lípidos, pero muchas cosas en la naturaleza que en sí son posibles, para que sean posibles a 37 grados, en fin, en condiciones fisiológicas, tienen que estar catalizadas por proteínas. Y ocurre lo mismo, la fusión de los virus está catalizada por proteínas. Los virus, estos virus de la gripe o del SIDA, llevan proteínas cuya única misión es facilitar la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula. Y hay toda una serie de medicamentos destinados a hacer que la proteína del virus se confunda y forme un agregado no funcional, de manera que no pueda funcionar la fusión. De manera que es posible, pero hay de momento no solo con los lípidos, sino con las proteínas también. Bueno.
Pues con esto vamos a dar gracias al profesor Goñi.